Empezar a grabar. Hoy día les voy a mostrar. Hay espacios asociados a matrices y va a permitir poner en práctica algunas em, propiedades y herramientas que hemos visto en estas últimas clases. Entonces podríamos pensarlo como ejercicio más guiados, asociados a matrices. Lo que vamos a hacer acá es buscar bases para estos espacios. Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a establecer algunas relaciones entre las dimensiones de esos espacios. Y después, si alcanzamos, vamos a estudiar transformaciones lineales. Y acá, por lo menos en la clase de hoy día, la meta es decir lo que es una combinación, una transformación lineal y dar ejemplos de transformaciones lineales. Ustedes desde el semestre pasado, en sus cursos de matemáticas, han operado transformaciones lineales, como las sumatorias, las derivadas, las integrales. Y lo que vamos a hacer es decir qué tienen en común esas propiedades y por qué recibe el nombre de lineal, ¿ya? Y esto se hace en este curso. Perfecto. Entonces vamos a partir con los espacios. La idea es la siguiente. Si tú tomas una matriz de M por N, perfecto, vamos a construir tres espacios asociados a esta matriz, ¿ya? El primer espacio se llama espacio fila, y la notación es súper, en fondo, sugerente. La abreviación para eso es fil, de fila. Entonces el espacio de fila son vectores en... De hecho lo vamos a escribir... Lo vamos a escribir de esta manera mejor. El espacio de fila es el espacio generado por las filas. Así de simple. Entonces tengo m filas. Y esto es un subconjunto de Rn. Porque cada fila tiene n componentes. Entonces, si lo quieren escribir con palabras, el espacio fila es el espacio generado por las filas. Perfecto. Entonces son vectores que yo genero todas las combinaciones lineales y obtengo un resultado. Ese resultado vive dentro de Rn, porque cada fila tiene n componentes, ¿ya? Entonces este es un subespacio de Rn. El segundo espacio asociado a A es el espacio columna, que se abreviaría col A. Y bueno, entonces este es el espacio generado por las columnas. Tengo n columnas. Esto está metido en Rm porque cada columna tiene m componentes. Entonces eso se llama espacio columna de A. Es el espacio generado por las columnas de A. Bien, y el último espacio asociado a A es el espacio nulo. Y estos son todos los, digamos así, vectores en Rn, tal que al aplicárselo A da 0.
Al fondo, uno podría pensar que el espacio nulo son todas las soluciones de un sistema homogéneo. Y lo que vamos a hacer, el desafío en el fondo, el objetivo de aprendizaje es que ustedes sepan cómo encontrar bases para estos espacios. Eso va a ser lo más importante. ¿Ok? De acá lo vamos a anotar. El desafío es establecer bases para estos espacios. Perfecto. Entonces, acá están las tres definiciones de estos tres espacios. Todos se definen en base a una misma matriz. Y es súper importante que, primero, entender que estos espacios no son espacios de matrices, sino que lo que hacen es tomar objetos de las matrices, en el fondo, toma las filas, o toma las columnas, o toma las soluciones de un sistema homogéneo, y los agrupa en un set, y ese set es un espacio, es un subespacio vectorial porque el espacio generado de cualquier set de elementos es un espacio vectorial, eso lo vimos en alguna clase, y por lo tanto, estos son subespacios de Rn o de Rm, y en este caso de nuevo de Rn. ¿Sí? Entonces son ejemplos de espacios de vectores geométricos, entre comillas, de vectores como los conocemos, pero esos elementos están asociados a una matriz inicial. Perfecto. Entonces, veamos algunos ejemplos concretos. Aquí les voy a preguntar a ustedes. Entonces, voy a tomar una matriz de 3 por 4. Profe, ¿puede volver para sacar una foto, por favor? Sí, no hay problema. O quizás lo estaban escribiendo, yo lo espero, no hay ningún apuro. Ay, con eso estamos, gracias, profe. Ya, ok. Entonces vamos a poner una matriz, dije, de 3 por 4. Perfecto. Entonces vamos a encontrar, determine una base para el espacio fila de A. Pregunta para ustedes. ¿Alguien me podría decir cómo podríamos encontrar una base para el espacio fila? O quizás previo. ¿Qué entiende por lo que es el espacio fila según lo que les acabo de decir? Preguntémosle a alguien. Daniel. No se me ocurre, profe. Ya, pero ayúdame con lo siguiente. En este caso, yo digo que el espacio fila en esta pizarra es el espacio generado por todas las filas. ¿Ya? Como tengo una matriz de m por n, en el fondo hay m filas. ¿Vale? Entonces, lo que te quería pedir es que si me podrías decir, en este caso, en este ejemplo particular, según la definición, entonces el espacio fila es generado por ¿cuáles vectores? Según la definición. La fila 1 y la columna 1, ¿no? La fila 1 sí, pero la columna 1 no, porque lo que dice esto es que tomas la primera fila, después la segunda, hasta la última, y esos son los vectores generadores. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, lo que habría que hacer acá, como tú dijiste al principio, es tomar la fila 1, sí, correcto. Pero después habría que tomar la fila 2,
y después tomar la fila 3. ¿Entiendes, Daniel? Y entonces esto sería F1, F2 y F3. Es lo que generan Sí, las tres. perfecto. Ya, perfecto. Entonces, si lo piensan, de la definición, ya tenemos los generadores, porque el espacio fila es lo que generan las filas. Entonces ya tenemos un conjunto generador, tenemos la mitad de la pega hecha para encontrar una base, porque acuérdense que una base es un conjunto que genera todo el espacio y además que es linealmente independiente. Entonces, ¿qué me faltaría qué me faltaría para decir que el vector 2130, 1021 y 3121 es una base para este espacio? ¿Qué es lo único que me faltaría chequear? Ignacio. ¿No está? ¿Y Carla, estás por ahí? Sí, profe. Si ya tengo los generadores, entonces, ¿qué me faltaría para verificar que estos tres vectores son una base? No me acuerdo, no se olvidó. Ya, bueno, no hay problema. Eh, Acá lo vamos a recordar en un como apartado. Chun, 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 chun. Ya, entonces, acuérdense que una base es Mira a ver un... si son LI, profe. Eso, Paco, sí, sí, sí. Entonces, una base es un conjunto de vectores que genera todo el espacio. Esa era la condición uno. Y la segunda era que B es linealmente independiente. Entonces, como ya tenemos en el fondo esta igualdad que estoy escribiendo con asterisco, lo tenemos por la definición del espacio. En el fondo, el espacio es el generado de las filas. Entonces ya sabemos quiénes son los generadores. Por lo tanto, lo único que habría que hacer es verificar que son LI o no, y si no son LI, quedarnos con los que formen un conjunto linealmente independiente porque estamos interesados en determinar una base. Entonces vamos a verificar o veremos si el conjunto formado por el 2, 1, 3, 0, 1, 0, 2, 1, 3, 1, 2, 1 es linealmente independiente. ¿Ya? Tenemos varias formas de hacerlo. ¿Alguien podría proponer una? La de escalonarlos, ¿o no? Puede ser Perfecto. con homogénea. Puede ser con la homogénea. O sea, sería Cualquiera de poner las los... dos. Ahora, como quiero una base, no solo me va, solo la pregunta de si es LI o no, no solo va a ser suficiente decir sí o no, porque Ah, como ya, quiero una base, exacto, me a quiero poner la de quedar con, fila. exacto, entonces, muy bien, entonces los ponemos como fila, bueno, y al ponerlos como fila, agarramos la misma matriz original A, entonces para eso, lo que vamos a hacer es tomar A, que es nuevamente la matriz original. Esta vuelta no hay que dársela, es porque es primera vez que estamos viendo esto, después ustedes literalmente toman cuando necesiten encontrar. Si estamos midiendo este aprendizaje y ustedes necesitan determinar una base, lo que hacen directamente es tomar la matriz, escalonar, aquí vamos a hacer el escalonamiento, lo voy a hacer con el computador para ahorrar tiempo. Eh, y les cuento cómo queda. Profe, una Entonces, pregunta. Tengo una dale. duda de ¿por qué, cuándo es que se dan vuelta la fila y las ponemos en una matriz dada vuelta para sacar LI?
cuando resolvemos el sistema homogéneo asociado, en el fondo, cuando hacemos la combinación alfa 1 por F1 más alfa 2 por F2 más alfa 3 por F3 igual, en este caso, 0, 0, 0, 0. Esa ecuación, si tiene únicas soluciones LI, si tiene infinitas soluciones LD. Y esa ecuación genera un sistema homogéneo donde las vectores son columnas. Pero igual podríamos usar eso en esta para verificar si es LI. Exacto, pero la respuesta que nos va a dar es no o sí. O sea, si nos dice que sí, perfecto. Pero si nos dice que no, no vamos a saber cuál vector sacar. Ya, perfecto. Ese es el único pero. Entonces, por eso es más natural derechamente escalonar y nos tenemos que quedar con las filas no nulas. Esas son las filas que son linealmente independientes. Ya, bacán, gracias. Ujú. Ya, entonces ya ingresé. Y acá tenemos el resultado. Entonces, de hecho, lo escalonó reducido. No es necesario, solo el escalonamiento, pero puse la instrucción escalonar reducido. Acá vamos a poner una nota, es suficiente escalonar. Muy bien. Entonces, si tengo esta situación, tengo tres unos principales, no se anuló ninguna fila, entonces la conclusión es como ninguna fila es nula, entonces vamos a llamar, no sé, F, F es LI, y por lo tanto F es una base. O sea, no tuvimos que sacar ninguna. Luego F es una base de el espacio fila. Ahí está. Perfecto. Así que las tres filas quedaron como base. Si una fila hubiera quedado con puros ceros, por ejemplo, la tercera, esa es la que elimino y me quedo con las dos primeras. Y esa sería la base para el espacio fila. ¿Entienden? Sí, profe. Súper. Y aquí quiero hacer una observación. Pregunta, en este caso, ¿cuál sería la dimensión del espacio fila de la matriz A que estamos trabajando? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda lo que era la dimensión? Sería 3, ¿o no? Claro, porque la dimensión era la cantidad de elementos de la base. En este caso, tengo tres vectores que resultaron ser LI y que generan todo. Entonces, en este caso sería 3. ¿Y cuál sería el rango de la matriz aquí al escalonar? También es 3, ¿no? También es 3. Entonces, en general, lo que va a pasar, por supuesto, esto no es una demostración ni nada, pero esto no ocurre solo en este caso, sino que también ocurre en general. ¿Y por qué? Bueno, porque la base va a estar formada por las filas no nulas. ¿Y cuántas filas no nulas hay? Bueno, tantos como unos principales hay. Y eso es lo mismo que el rango. Entonces siempre la dimensión del espacio fila va a ser igual al rango de la matriz. Entonces, en el fondo, con el rango puedo saber cuántos elementos va a tener la base, porque es la cantidad de filas no nulas. Al final no estamos haciendo nada nuevo, de hecho le estamos poniendo otro nombre a ver si las filas son LI o no. Y ese nombre se llama buscar bases para el espacio fila. ¿Perfecto? Muy bien, entonces veamos qué hacer con el espacio columna.
Entonces, para la misma matriz, vamos a determine una base para el espacio columna. ¿A alguien se le ocurre cómo hacerlo? Tomar las columnas, ¿o no? Ya, entonces, el espacio columna es el generado por las columnas. Bueno, acá voy a anotar quiénes son las columnas. 2, 1, 3. 2, 1, 3. Hay 4 columnas y cada uno tiene 3 componentes, entonces este espacio divide en R3. 1, 0, 1. 3, 2, 2. Y 0, 1, 1. Entonces ya tenemos los generadores. Ahora, entonces, solo basta ver si el conjunto formado por las columnas es LI o no. Pregunta para ustedes, ¿cómo hago para ver que este conjunto es LI o no? ¿Alguna idea? O sea, lo mismo que antes, ¿o no? Pero ponerlas Ya, también en filas, ¿o no? exacto. Es decir, exacto. Entonces, tomo las filas, o sea, tomo estos vectores y los pongo como filas. ¿Sí? Entonces, lo mismo que antes, para eso tomamos la matriz 2, 1, 3, 1, 0, 1, 3, 2, 2, 0, 1, 1. Profe, y Pregunta, ahí dale, eh, quedaría como la matriz traspuesta, ¿no? eso. Entonces, en general, para no tener que hacer todo esto, la conclusión es justo la que tú dices. ¿Cómo buscamos una base para el espacio columna? Bueno, tomamos la matriz original, que es A, y transponemos. Ese sería como un algoritmo. Todo lo que está antes es como una explicación de por qué tiene sentido hacer esto, pero en el fondo, en concreto, lo que uno hace es transponer. Lo que pasa es que estoy tratando de explicarles para que entiendan por qué. Entonces, transpongo y escalono la respuesta. ¿Sí? Entonces, si escalonamos la respuesta, va a quedar. Y acá, de nuevo, lo voy a hacer. Lo vamos a. mm, Lo voy a poner en el computador. 1, 0, 1. En 3, 2, 2. Y me falta una que es 0, 1, 1. Antes que escalone, ¿qué va a pasar? ¿Se va a anular al menos una fila o no? Debería, supongo, Exacto, debería. porque la diagonal querían como los unos y de abajo te tendría que llegar cero, ¿no? Y además, no puedo tener. O sea, sería imposible tener rango 4 en el fondo, Claro. porque tengo 3 columnas. Bueno, entonces la forma escalonada, de nuevo, esta es la forma escalonada reducida, pero es suficiente con escalonar. Y ahí quedó. Esta es la forma escalonada. Perfecto. Pregunta, ¿cuáles son los unos principales? ¿Cuántos hay? 3. ¿Qué fila se anuló? La última. Entonces, la última fila genera dependencia lineal con las demás. La saco. Entonces, la conclusión, después de hacer esto, es que en verdad el conjunto formado por el 2, 1, 3, 1, 0, 1 y 3, 2, 2 es el que es LI. Entonces, por lo tanto, y eso hace que este sea la base. Vamos a escribir eso.
Entonces, por lo tanto, va a cargar el lápiz. Y profe, lo que Ujú. aún no entiendo bien, ¿por qué ahora sí invertimos las columnas y las pusimos como fila y antes, o sea, ya entendí por qué antes no, pero ahora no entiendo por qué esta sí sirvió y se nos anuló la fila y no tuvimos que buscar las soluciones y hacer la matriz aumentada? Bueno, primero porque no la pusimos como columna. El 213, el 101, el 322 y el 011 las pusimos como fila. Entonces, al ponerlo como fila, la estrategia es escalonar y quedarse con las filas no nulas, no resolver el sistema homogéneo asociado. Por lo tanto, no importa cómo en este nivel, lo voy a marcar acá con morado, en este nivel no importa cómo estén los vectores, de hecho yo lo estoy poniendo como columna para que se acuerden que provienen de las columnas de A, pero estos vectores podrían estar como fila o como columna, es totalmente arbitrario cómo escribirlo. Lo importante es que si tú eliges un método, sepas cómo ponerlos en la matriz que hay que considerar. En este caso, no importando que estén como columnas o como filas los vectores del conjunto C, yo los puse todos como filas en la matriz de abajo, en el fondo consideré la matriz transpuesta y apliqué el método. O sea, si yo borro todo y solo te pido y solo te pregunto ver si estas filas son LI o no, al final, eso es lo mismo que preguntarse si estos vectores que están arriba son LI o no, solo que están dispuestos como fila. ¿Entiendes? Ya, gracias. Sí. ¿Sí? Eso. Y en el fondo lo forzamos a estar como fila para usar el método fila. Pero entonces proviene de la traspuesta esta matriz. Entonces nos quedamos con la última fila, o sea, eliminamos la última fila de la respuesta, eso significa que nos quedamos con las primeras 3 filas de la respuesta y eso significa que nos quedamos con las primeras 3 columnas del original. Y esa es la base. ¿Perfecto? Así limpiamos en el fondo el set de columnas que no son linealmente independientes. Acá, de nuevo, el rango fue 3, eso no es casualidad. Entonces, la dimensión del espacio columna en general es igual al rango también. ¿Por qué? Bueno, porque cuántas columnas LI van a haber, también uno puede probar que es la misma cantidad de unos principales y eso es equivalente al rango. Así que no solo en este caso esto vale 3, sino que en general la dimensión del espacio columna coincide con la dimensión del espacio fila, porque los dos son iguales al rango. Eso se puede probar fácil. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un ejemplo del segundo espacio que estamos estudiando. Y faltaría el último, que es el espacio nulo. El espacio nulo son... Un segundo. Sí, Gracias. Profe, tengo una duda con eso. dale, Javier. Lo que pasa es que usted ahí eliminó la última fila para poder sacar la base, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, sería igual de válido eliminar, por ejemplo, la fila 2, la fila 1, porque uno podría decir que la combinación lineal entre la fila 2 y la 4 generan la 1, o con la 1 y la 4 generan la 2, entonces igual podría eliminar esa, ¿o no? Sí, de hecho sí. Ah, ya, perfecto. Gracias. Sí. No, claro, porque en el fondo, que se anule una fila es que tengo una combinación lineal no trivial, eso significa que los coeficientes que van en la combinación lineal son no ceros, igual a 0. Entonces estoy solo por ser ordenado diciendo que la cuarta la despejo en términos de las demás. Podría despejar a tercera, a la segunda, a la primera, como dices tú. Así que en el fondo, esto está pensado, si es que uno lo quisiera como programar, ¿cuál sería el algoritmo? En el fondo. Entonces, para mí, el primer paso sería transponer la matriz original, porque en el fondo, la entrada del algoritmo, lo que vamos a tener para trabajar es una matriz.
es esta matriz A que estoy destacando acá de nuevo. Entonces, si quiero una base para el espacio columna, lo que yo haría sería, paso 1, transponer las columnas. O sea, al fondo transponer la matriz. Paso 2, escalonar. Paso 3, quedarme con las filas distintas de 0. Y eso es mucho más fácil en el fondo decirle al computador que ignore la última, en el fondo. Y si hay otra fila, ignore esa y así, como que de abajo hacia arriba. No aleatoriamente. Es simplemente una manera de ser más ordenado nomás. Pero tú tienes razón, podríamos haber sacado la tercera o la segunda. Bueno, Sí, gracias. súper. Ya, muy bien. Y entonces ahora vamos a ver el espacio nulo. En este caso, voy a volver a escribir la matriz con la que partimos, que era 2, 1, 3, 0. 1, 0, 2, 1. Y 3, 1, 2, 1. ¿Ya? 3, 1, 2, 1. Ya, muy bien. Entonces, el espacio nulo, en este caso concreto, serían todos los vectores en R3, pongámoslos así. ¿Por qué en R3? Bueno, porque esta matriz es de 4 por 3. Entonces, cuando yo multiplique este vector, o piénselo como un vector de 3 por 1, en el fondo, la cantidad de filas de X tiene que ser igual a la cantidad de columnas de A para poder hacer la multiplicación, para que A por X pueda existir. ¿Ok? Pues esa es la razón de por qué esto va a estar metido en R3. Y entonces este 3 tiene que ver con este 3. Como lo escribimos en la definición general, este era n y será n. Así que eso es como para aclarar por qué estoy en Rn. Y lo que tengo que pedir es que el producto sea 0. Estas son las soluciones del sistema homogéneo. Ahora, nosotros podemos escribir el sistema de esta manera, o también como lo hacemos escalonando, escribimos la parte aumentada y las variables no las escribimos. Entonces, si pensamos en que x es un vector que tiene coordenadas x1, x2 y x3, entonces resolver a por este vector igual, de acá el 0 tiene que tener 4 componentes, porque si esta matriz es de 4 por 3, y qué raro. Si esta matriz es de 4 por 3 y esta es de 3 por 1, entonces el vector resultante tiene que ser de 4 por 1, en el fondo 4 ceros. ¿Okay? Entonces escribir el vector de esta manera el sistema de esta manera es equivalente a escribir el sistema de esta manera. Tomas A. Ahora, ¿te acuerdas que ahí, tomas A y pones la parte aumentada, que sería... Hice algo mal, ¿cierto? Está todo al revés. ¿O no? Sí. Sorry. Ahí había algo que no alcanzaba. Esto no es de 3 por 4. O sea, esto es de... O sea, no es de 4 por 3, es de 3 por 4. Eso, ahí sí. Eso es lo que había escrito mal antes. Entonces, este debe ser 4, sorry. Escribí mal. Eso era, 3 por 4. Entonces, ahora este vector tiene que tener 4 componentes. Ahí sí. Entonces, todo mal. A es de 3 por 4, multiplica un vector de 4 componentes. Entonces esto es de 4 por 1 y el resultado es de 3 por 1, así que tienes 3, 0. Ahí sí. Si no queda súper raro todo. Entonces, esa es la parte aumentada. Y lo que yo les decía es que cada columna está asociado a las variables. Igual que siempre, igual que los sistemas que hemos resuelto.
Entonces, este es un sistema de ecuaciones lineales homogéneos. Las soluciones son los miembros de este espacio. Entonces, lo que vamos a hacer es determinar una base para este espacio. Perfecto. Y la manera de hacerlo es mucho más simple o quizá es menos sofisticada que antes. Lo que hay que hacer es resolver el sistema. Si uno resuelve el sistema, entonces encuentra los generadores y después prueba que los generadores son LI. Eso es lo que habría que hacer. Entonces uno toma, este es A, este es como el vector 0. Entonces uno escalona. Así que toma esta representación y se pone a escalonar. Y escalonamos la matriz escrita así. Entonces, ¿para qué lo vamos a hacer de nuevo? Lo hicimos acá cuando escalonamos A para encontrar una base para el espacio fila. Entonces no lo hagamos de nuevo. Tenemos la forma escalonada va a ser 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Después 0, 1, 0, menos 2. Y después 0, 0, 1, 0. Y la parte aumentada, por supuesto, son puros ceros. Ahí está. Entonces, escalona y tienes 3 unos principales asociados a 3 variables principales, que son esas. Y la última variable es libre porque no está asociado a ningún uno principal. ¿Sí? Entonces, acá podemos escribir x1, x2, x3 son variables principales y x4 es libre. Cuando hay una variable libre en un sistema homogéneo, tienes infinitas soluciones. Perfecto. Y lo que uno hace es escribir las principales en términos de las libres. Entonces, de aquí, la última fila de la forma escalonada dice que x3 vale 0. Después en la segunda fila, x2 es 2 veces x4. Y en la primera fila, x1 es menos x4. Perfecto. Entonces, ¿cómo uno busca los generadores? Hace lo siguiente. Pone el vector genérico de esta forma y separa. Entonces, acá reemplazan las dependencias. El x1 vale menos x4, el x2 vale 2x4, el x3 vale 0 y el x4 es libre. Entonces factorizas y queda x4 factor de menos 1, 2, 0, 1. Entonces como x4 es libre, este es cualquier escalar y por lo tanto todos los vectores que son solución del sistema, es decir, todos los que están en el espacio nulo, son combinación lineal del menos 1, 2, 0, 1. Así que, ¿qué quiere decir eso? La superconclusión es que el espacio nulo es el generado por este vector. Como es uno solo, por supuesto, es la base, porque es absurdo chequear la independencia lineal si quedó un solo vector. Si hubieran quedado dos vectores, entonces ahí chequeo que son LI. Profe, una pregunta. ¿A dónde sacó el 2x4 y el menos x4? ¿Cómo sacó esa conclusión? Si uno mira, por ejemplo, la última fila, ¿qué significa? Significa 0 por x1, más 0 por x2, más 1 por x3, más 0 por x4 igual 0, ¿no? Sí. Ya, entonces eso quiere decir que x3 vale 0. Ah, ya entendí, Gracias. Eso. La segunda fila lo mismo y la primera lo mismo. Sí. Aquí estamos recordando, quizás esto ha pasado harto tiempo, estamos resolviendo un sistema. En este caso es homogéneo porque acá pongo el 0 en la parte aumentada. Perfecto. Así que el espacio nulo quedó generado por un solo vector. Y lo que les quería comentar para terminar esta parte es cuántos vectores quedaron, cuántos generadores LI quedaron. Bueno, en este caso quedó 1.
este 1, ese número, es, si lo piensan, igual a la cantidad de variables libres. Mientras más variables libres hay, más generadores voy a tener. ¿Por qué? Si hubieran quedado 2 variables libres, entonces este vector tendría que haberlo separado en 2 vectores. Uno que solo contenga una variable libre, más otro que solo contenga la otra variable libre. Y esos generadores quedan LI seguro. Eso se puede probar. Entonces, al final, ¿cuántos elementos Se cayó el profe. No, te caíste un poco, bueno. Ah, perdón. Perdón, me caí. Pero volví. Fue momentáneo. ¿Y ahora Ignacio es anfitrión? ¿Y cómo fue eso? De usted se cayó, profe. Golpe de estado. Ah, Un tapiado se mandó un golpe de estado y se quedó con el Zoom. ¿sí? Dictador Tapia. ¿Y cómo lo logró? ¿Y cómo hiciste eso? Porque usted se cayó, profe. Cuando usted se cae, el primero que entra... Ah, qué buena. ¿Y está Ignacio? ¿Me puedes devolver para compartir el tablet? Ya pues Tapia. Está Quizás no está. durmiendo, creo, bro. No, que el señor me estaba llamando, entonces no podía volverle. Dale. O por último, déjame compartir si lo otro me da lo mismo. No, ahí les anfitrión. Ahí está. Ya. Bacán. Gracias, Ignacio. Voy a compartir la última slide donde estamos. No resulta, lo voy a intentar de nuevo. Voy a grabar desde ahora. Ya. Gracias por la paciencia estos 5 minutos perdidos. Bueno, entonces lo que estaba tratando de decirles es que en este caso resolvimos el sistema, buscamos las variables libres y finalmente lo que hacemos es factorizar el vector solución, que es x1, x2, x3, x4,
en función de las variables libres. Como que quedó una sola variable libre, entonces quedó un solo generador. ¿Ok? Eso fue lo que pasó. Entonces, lo que quería escribir en este caso es que digamos así, en general, o en todos los casos, la dimensión del espacio nulo es la cantidad de variables libres del sistema A aumentado a 0. Eso es lo que va a quedar en general. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, quedó solo una variable libre, así que la dimensión del espacio nulo va a ser, en este caso, 1, porque quedó solo una variable libre. X4 era la única variable libre. Y esta relación de las dimensiones es como sigue. Entonces, cuando uno tiene n variables, uno puede decir que la cantidad de variables principales, que en el fondo es el rango de A, cuántos unos principales hay, más la cantidad de variables libres, es igual a la cantidad de variables totales, ¿cierto? Porque en el fondo, si uno tiene n variables en total, esas variables se pueden descomponer en las que son principales y las que no. Las que son principales son cuánto es el rango, y las que no son principales, hasta ahora el nombre que recibían era cantidad de variables libres. Pero en este caso, a la cantidad de variables libres le pusimos un nombre más sofisticado, que es la dimensión del espacio nulo. Entonces podemos escribir eso de esta manera. Y entonces hay una relación, porque dijimos que el rango era la dimensión del espacio fila. Entonces, a veces la gente dice que esto se llama el teorema de la dimensión, quiere decir que la dimensión del espacio fila más la dimensión del espacio nulo es igual a la cantidad de variables n, donde n es la cantidad de columnas de A. Entonces, ¿para qué sirve? Porque dijimos que A era de m por n, ¿cierto? Entonces, ¿para qué sirve esta última observación o reflexión, como ustedes quieran llamarla? Es que si yo conozco la cantidad de columnas de A, al fondo para encontrar la dimensión del espacio fila o la dimensión del espacio nulo, solo necesito uno de los dos. ¿Ya? Y en este caso, en nuestro ejemplo, nuestra matriz A era de 3 por 4. Entonces, este numerito que estaba acá fue 4. En nuestro ejemplo, este numerito fue 1 y este numerito fue 3. Acá, como no sabíamos esto, hicimos todo el proceso para sacar todo lo que yo les pedí, en el fondo, bases y dimensión. En algunos casos, si ya tenemos información de 1, no necesitamos volver a hacer todo el proceso porque sabemos que esta suma da la cantidad de variables totales, que en el fondo es el número de columnas de la matriz original. ¿Perfecto? Muy bien. Eso era lo último que quería decirles. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer sobre esto? ¿Algo que no les quede claro? Profe, entonces, para sacar o sea, sacando la base del nulo A, si no nos quedan Ajá. variables libres, entonces no hay base. Buena pregunta. Si no hay variables libres, claro, eso es otra cosa que hay que escribir. Súper buena pregunta. Si no existen variables libres, lo que ocurre es que, claro, no hay una base, exactamente, y vamos a decir que, déjame devolverme un segundo,
¿te acuerdas que estamos resolviendo un sistema homogéneo, que es de la forma A por X igual 0? Hay una solución que siempre está. ¿Cuál es una solución que seguro resuelve el sistema homogéneo? La de puro cero. La de puro cero, perfecto. Entonces, si no hay variables libres, quiere decir que la única solución es el 0, 0, 0, 0, porque nosotros sabemos que los sistemas homogéneos tienen solo dos posibilidades, o la única solución es el 0, 0, 0, 0, o tiene infinitas soluciones. Cuando tienes variables libres, tienes infinitas soluciones, porque estoy diciendo que todas las soluciones son un múltiplo, en este caso, del vector menos 1, 2, 0, 1. Entonces, si x4 vale 5, tienes una solución. Si x4 vale 20.000 millones, tienes otra solución. Entonces, tu pregunta es súper buena, porque si no hay variables libres, no quiere decir que el espacio nulo sea vacío, quiere decir que el espacio nulo solo está formado por la única solución, que es la solución trivial. Y bueno, no hay base, tienes toda la razón. Entonces, si este sistema no tiene variables libres, no hay base. Y eso significa que el espacio nulo está formado solo por el 0, solo por el vector 0. No estoy poniendo las componentes porque no estoy diciendo cuántas columnas tiene o cuántas filas tiene A. Y en este caso vamos a hacer un abuso del lenguaje y vamos a decir que la dimensión es 0. Entonces dimensión 0 significa que no hay ningún elemento en la base, y eso significa que no hay base. Entonces, pero esto me importa mucho transmitir. Dimensión 0 no significa que el conjunto sea vacío, significa que el único tipo que vive en el espacio nulo es el 0. ¿Ok? Sí, gracias. Excelente. Muy buena pregunta. Y para que terminemos, me gustaría preguntarle a alguien que se anime a resumir, si uno quisiera programar esto, en el fondo, hacer un algoritmo automático para encontrar bases para hacer estos espacios, sería bueno hacer como un resumen. Entonces, ¿cómo serían los pasos si yo tengo A matriz de M por N? Entonces, ¿cuáles serían los pasos para encontrar una base para el espacio fila? ¿Y cuáles serían los pasos para encontrar una base para el espacio columna? ¿Y cuáles serían los pasos para encontrar una base para el espacio nulo? Que fue lo que hablamos hoy día. Quizás transformaciones lineales sea buena idea partirla el lunes. Bueno, ¿alguien le gustaría resumir y decir cuáles son los pasos que tendríamos que hacer en cada caso? Sería ideal. A mí se me ocurre algo. Ya, súper, Ya, dale. o sea, para encontrar la base para lo de la fila de la matriz sería como Ajá. tener la matriz, Ajá, escalonarla. perfecto. Pues si es que si es que hay una de las filas como se anula, quitar esa fila y esa sería la base. O quitar todas las filas que se anulen y esa sería la base para ese. ¿Cómo se dice Perfecto. para ese espacio? ¿Es un Para el espacio? espacio. Sí, para el Eso, espacio. espacio. Sí, para el espacio. Súper. Entonces lo voy a escribir así y nos quedamos con las filas no nulas de la forma escalonada de A. En el fondo no puse quitar, puse con lo que nos quedamos. ¿Sí? Sí, claro. Y Súper. bueno, Y, después para el espacio de la columna sería hacer lo mismo, ujú, solamente que con la matriz traspuesta. súper. Muy bien. Escalonar a traspuesta. Y lo mismo. Nos quedamos con las filas no nulas
de la forma escalonada de A traspuesta. Muy bien. ¿Y para el espacio nulo? O sea, ahí como que sería como se tomaría la matriz y se aumenta, o sea, se tomaría como la matriz aumentada, como la homogénea, ¿Eso? y se escalona y después, no sé cómo explicar lo otro como para hacerlo, ¿lo estamos haciendo como para hacerlo como en el computador o para hacerlo como a mano? Como lo de O explicar lo sea, de las primero, filas. claro, primero podría ser a mano y después podríamos ver, sí, claro, esto está igual, yo creo que más lejos de programarse. Quizá hagamos primero un resumen Ya, más abstracto y después podemos ver si esto se puede detallar más para que el computador lo pueda hacer. ya, claro. Entonces Igual, después sería. igual déjame Sí, sí, decir sí. una pequeña cosa. Igual, para no, o sea, no quiero matar su ilusión, pero igual en Python hay un comando que tú pones, no, voy a recordarlo para el lunes, pero es una sola línea que tú le pones la matriz y saca el espacio fila. O sea, en el fondo te entrega la base. Para el espacio columna lo mismo y para el espacio nulo lo mismo. Entonces podríamos tratar de crear, o sea, el fondo del desafío sería crear una función que haga lo mismo que ese comando. Ahí se lo voy a mostrar el lunes, pero hay uno que es que tiene que ver con calcular el espacio fila, otro espacio columna y el otro espacio nulo. ¿Ya? Bueno, ¿y qué haríamos después de escalonar? Ya, yo haría, o sea, al final es como buscar como las variables libres, al final es Eso, hacer lo que, como usted dijo, lo como de poner como x3 igual 0 y como que sacar los valores de los x. Y ver eso. como cuál es la que queda libre y después escribirla como, escribirlo como factorizado. Y de ahí quería Eso, como la base. eso, eliminar variables libres y entonces después, paso 3, escribir las soluciones en función de las variables libres. Y deberían aparecer los generadores. Eso sería un buen método para hacerlo. ¿Alguien quería decir otra cosa? ¿No? Ah, ya. Y ya me acordé. O sea, bueno, lo busqué. En Python, si tú quieres, por ejemplo, una base para el espacio nulo, que sería esto, tú pones ingresas la matriz, defines la matriz y pones a punto y el comando es null space. Así. Y te devuelve una base. Y si quieres una base para el espacio columna, perdón, fila, pones a punto, una vez ya definida la matriz, y pones row space. Y ahí te da una base para el espacio fila. El lunes podemos hacerlo, perdón, hacerlo más automático, pero eso es una manera súper directa de hacer todo lo que estamos haciendo acá. Igual es importante entender por qué se queda con los objetos que se quedan. Entonces, este era un poco el respaldo teórico. Bueno, ¿alguna Profe, pregunta? y, ¿Sí? y para el de la columna sería column, ¿o no? O No me para Python, acuerdo, no me acuerdo si existe el call space, creo que sí. ya. Sería call space. No estoy 100% seguro, tendría que buscarlo. O en el peor caso, en el fondo esto es lo mismo que hacer eso, ¿no? O sea, a punto t Ah, claro, sí, y después punto row space. Si es que no existiera. ya. No estoy seguro, debería revisar. Este no sé si existe. Es fácil probar porque si lo pones y te dice que no lo reconoce, es que no. Entonces, no debería usar ese. Ujú.
Eso. Bueno, chicos, terminamos. Profe, yo tengo una pregunta X. ¿El taller cuándo es? Lo vamos a hacer el 13 de noviembre, Ya, el próximo viernes. La razón es que por calendario salía el 9, ¿cierto? sí. Pero el 9 vamos a estar en la U. Y entonces Ya. hablamos con los profes y de repente decían, bueno, a lo mejor alguno de los alumnos no puede llevar el compu, quizás todos sí, pero nos pusimos en el caso en que eso les generara problemas. Entonces Ya, dijimos, claro. mira, mejor el viernes vamos a estar todos en la casa con el computador, así que lo podemos hacer. Ya, perfecto. Esa es la razón. Bueno, Sí. ya. Terminamos. Profe, Bien. ¿cuál es el temario? ¿Para el taller? Vamos a hacer algo nuevo en este último taller. Y lo nuevo es, entonces no necesitas temario, porque lo que vamos a hacer es dar una definición. Al fondo vamos a definir un objeto. ¿Ya? No te lo quiero adelantar porque en el fondo el espíritu del taller es poder leer esa definición y después aplicarla en el taller. Bueno, entonces como que no hay que estudiar antes. Eso es lo que queremos ver si en ese rato nosotros definimos, por ejemplo, suponte que yo esta clase hubiera partido diciendo el espacio de fila es esto, el espacio de columna es esto y el espacio nulo es eso. Y entonces dentro del taller te digo, calcula espacio fila, bases para espacio fila, columna y nulo. Solo conociendo la definición y quizá un ejemplo. Entonces, en el taller 3 va a pasar lo mismo. Vamos a tomar algún objeto de la álgebra lineal y les vamos a decir, este objeto se define de esta manera, un ejemplo, y un par de preguntas asociadas a eso. Y la rutina, el fondo, por supuesto, si es que necesitaran un comando que no conocen, va a estar ahí en el taller, va a estar explícito. Y con todo lo otro que saben hacer, que es básicamente en esta última parte escalonar, que es lo más importante, y calcular quizás determinante también, sería lo que necesitamos. Sí, con eso estamos bien. Pero va a ser Sí, como profe, gracias. autocontenido. ¿Ya? Eso. Ya, gracias. Ya. Terminamos.